Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión, los secretos y los romances prohibidos son el pan de cada día. Hoy estamos aquí para desentrañar uno de los mayores misterios que nos ha dejado el mundo de las series turcas, un secreto que ha mantenido a muchos en vilo y que finalmente ha sido revelado. Así que si eres de los que disfrutan de las historias de amor que desafían las reglas, de los giros inesperados y de las confesiones que te dejan con la boca abierta, este es tu vídeo. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el drama, el romance y la intriga con una declaración bomba que lo cambiará todo. Y antes de empezar, no olviden darle al botón de me gusta, suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros chismorreos turcos. ¡Vamos allá! Y es que hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, esos nombres que han resonado en nuestros corazones y en las redes sociales durante tanto tiempo. Hoy vamos a profundizar en cómo su historia, que comenzó en la ficción, ha traspasado la pantalla y se ha convertido en una bomba que ha hecho temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Pero antes de llegar a ese punto álgido, vamos a hacer un recorrido por algunas de las series que, de una u otra forma, nos han llevado hasta este momento. Series que nos han enamorado, que nos han hecho sufrir y que, sobre todo, nos han demostrado que el amor puede ser, a veces, un camino lleno de obstáculos y secretos. Un camino que, como veremos hoy, puede estar lleno de sorpresas detrás de las cámaras. Comenzamos nuestro viaje con la serie que lo inició todo para muchos, Senkalkapm, conocida en español como Love is in the Air. Esta comedia romántica nos presentó a Eda Yildiz, interpretada por la carismática Hande Erçel, una joven que sueña con ser arquitecta paisajista y que, por un giro del destino, se ve obligada a fingir un compromiso con el exitoso empresario Serkan Bolat, interpretado por el igualmente encantador Kerem Bürsin. La química entre Hande y Kerem fue evidente desde el primer episodio, una chispa que traspasó la pantalla y que nos hizo creer en el amor verdadero. La serie es una montaña rusa de emociones, con momentos divertidos, tiernos y dramáticos, que nos mantienen pegados a la pantalla capítulo tras capítulo. Lo que la hace tan relevante para el tema de hoy es precisamente el origen de la conexión entre nuestros protagonistas. Muchos fans empezaron a especular sobre una posible relación fuera de la pantalla, una idea que crecía a medida que la serie avanzaba y que, finalmente, como todos sabemos, se confirmó. Fue un romance de ensueño que, aunque no duró para siempre, dejó una huella imborrable en el corazón de todos los que los vimos enamorarse en la ficción y fuera de ella. Fue una especie de profecía autocumplida, donde la magia de la actuación se mezcló con la realidad, creando una historia que pocos olvidarán. Y un dato interesante, la química de la pareja no fue solo algo que sintieron los espectadores, sino que se dice que el equipo de producción tuvo que lidiar con los sentimientos que surgieron en el set, haciendo que las grabaciones fueran tanto un desafío como una experiencia maravillosa. Los rumores de celos, de pequeñas discusiones por diferencias creativas y hasta por la atención que recibían cada uno por separado, empezaron a circular entre los miembros del equipo, creando un ambiente que, a pesar de la magia que se veía en pantalla, era un cóctel de emociones. Pero no nos quedemos solo en Senkalkapm. El mundo de las series turcas nos ha regalado muchas otras historias de amor y secretos que nos han cautivado. Por ejemplo, vamos a hablar de Aşk Memnu, conocida en español como Amor Prohibido. Esta serie es un drama romántico que nos sumerge en un mundo de intrigas familiares y pasiones prohibidas. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven que se casa con un hombre mayor y adinerado, Adnan Ziyagil, pero que termina enamorándose de su sobrino, Belul Aznedar. La serie es un verdadero clásico de las telenovelas turcas, una historia que nos muestra la fragilidad del corazón humano y las consecuencias de ceder a las tentaciones. El drama es intenso, los personajes están llenos de matices y la trama es tan adictiva que es imposible dejar de verla. Lo que hace a esta serie relevante para nuestro tema es la manera en la que muestra cómo los secretos pueden consumir a las personas y cómo un amor prohibido puede tener consecuencias devastadoras. Al igual que en la historia de Hande y Kerem, aunque en un contexto muy distinto, los personajes luchan con sentimientos que están fuera de su control y que terminan cambiando sus vidas para siempre. La producción de esta serie fue un gran éxito en Turquía, marcando récords de audiencia y siendo adaptada en varios países, demostrando el poder de una buena historia y unas interpretaciones impecables. La intensidad de las emociones en Aşk Memnu no solo se veía en la pantalla, sino que también se trasladaba a los actores, quienes se sumergían por completo en sus personajes, creando una atmósfera de tensión y pasión que traspasaba la televisión.
Los rumores sobre la dificultad de interpretar personajes tan complejos y la energía emocional que suponía, hicieron de esta serie una experiencia intensa para todos los involucrados. Continuemos con Karasevda, traducida como Amor Eterno. Esta serie nos cuenta la historia de amor entre Kemal Soydere, un joven de clase humilde, y Nihan Sezin, una chica rica. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y por un complot que los separa. La serie es un melodrama que te hace sufrir, llorar y al mismo tiempo, te hace creer en la fuerza del amor. La historia está llena de giros inesperados, de traiciones y de momentos de gran intensidad emocional. Lo que conecta a Karasevda con nuestro tema principal es que, a pesar de todos los obstáculos y secretos que enfrentan los protagonistas, su amor perdura en el tiempo, algo que resuena con la idea de que a veces el destino tiene sus propios planes y que, a pesar de todo, la conexión entre dos personas puede ser más fuerte que cualquier cosa. La serie también es conocida por su banda sonora, que se ha convertido en un icono para muchos fans y que, en gran medida, contribuyó a la popularidad de la serie. La química entre los protagonistas de Karasevda, Burak Özçivit y Neslihan Atagul, fue uno de los pilares del éxito de la serie, pero también se rumoreó que la presión de la fama y la intensidad de los personajes generaron cierta tensión entre ellos. A pesar de esto, lograron mantener la magia en pantalla y crear una de las historias de amor más memorables de la televisión turca. Ahora, cambiemos un poco de género y hablemos de Ezel, una serie que combina drama, acción y suspense. La historia gira en torno a Ömer Ukar, un joven que es traicionado por sus amigos y su prometida, y que, después de ser dado por muerto, regresa para vengarse bajo la identidad de Ezel Bayraktar. La serie es una auténtica joya televisiva con una trama compleja, personajes fascinantes y escenas de gran tensión. Lo que hace que Ezel sea relevante para nuestra discusión es la importancia de los secretos y la manera en que pueden cambiar el curso de la vida de las personas. Al igual que en la historia de Hande y Kerem, los secretos son una fuerza poderosa que puede destruir o unir a las personas. En el caso de Ezel, la venganza es el motor principal de la trama, pero al final, descubrimos que el amor también juega un papel fundamental en la vida de los personajes. Ezel es una de esas series que te atrapan desde el primer minuto y que te dejan reflexionando sobre la justicia, la traición y la importancia de ser fiel a uno mismo. La serie fue un éxito rotundo tanto en Turquía como en otros países, convirtiéndose en un referente del género. La complejidad de los personajes de Ezel y las múltiples capas de la trama hicieron que la producción fuera un reto para el equipo, obligando a los actores a explorar sus límites interpretativos y a los directores a mantener el equilibrio entre la acción, el drama y el suspense. El resultado fue una serie que sigue siendo admirada por su calidad y su capacidad de mantener al espectador al borde del asiento. Y ahora, llegamos al plato fuerte, al momento que todos estábamos esperando. La declaración bomba de la que les hablábamos al principio. Después de meses de especulaciones, de rumores y de pistas que dejaban los fans en redes sociales, la verdad ha salido a la luz. Y no es una declaración de amor pública entre Hande y Kerem como muchos hubieran soñado, sino algo mucho más sorprendente. Recuerden que dijimos que el mundo de las series turcas nos ha enseñado que el amor puede ser un camino lleno de secretos y giros inesperados. Pues, resulta que la declaración bomba no se centra en ellos directamente, sino en un secreto que ha mantenido en vilo a la industria de la televisión turca. Al parecer, durante el rodaje de Senkalkam, la tensión entre Hande y Kerem no solo fue romántica. Hubo fuertes discusiones y desacuerdos creativos que quedaron en segundo plano debido a la evidente química entre ellos. Esta tensión, según fuentes cercanas a la producción, habría llevado a un ambiente tenso en el set. Esto nunca llegó a ser público y la relación entre ambos seguía siendo un misterio para el público, quienes los veían como la pareja perfecta, tanto en la ficción como en la vida real. Este secreto, guardado celosamente por el equipo de producción y los propios actores, ha salido a la luz a través de una entrevista reveladora de uno de los directores de la serie. En una conversación con un medio local, el director, cuyo nombre mantendremos en anonimato para proteger su privacidad, reveló que las discusiones entre Hande y Kerem, en muchas ocasiones, iban más allá de simples desacuerdos profesionales. Al parecer, había diferencias de opinión sobre cómo abordar ciertas escenas, la dirección de los personajes y hasta la dinámica general de la serie. Estas discusiones, en ocasiones, se volvían acaloradas y creaban un ambiente de tensión en el set que requería la intervención de otros miembros del equipo para evitar que la situación se saliera de control. Además, el director también mencionó que la presión de la fama y la atención mediática que ambos recibían,
especialmente tras la confirmación de su relación, también contribuyó a generar roces y malentendidos. La competencia por la atención del público, la presión de las redes sociales y las expectativas de los fans, habrían creado un ambiente de estrés que afectó la relación entre ambos. Una declaración que ha pillado a todos por sorpresa, pues rompe con la imagen idílica que muchos tenían de la relación entre Hande y Kerem durante el rodaje de la serie que los unió. Se había creado una narrativa en la que su romance había sido un cuento de hadas desde el principio, pero esta nueva información nos revela una realidad mucho más compleja. Esto no significa que la relación que se confirmó después de la serie fuera falsa, sino que las cosas detrás de cámara no fueron tan perfectas como se creía. Fue un romance real, pero que también tuvo sus momentos difíciles, sus discusiones y sus tensiones, como cualquier relación en el mundo real. Esta noticia ha generado una gran conmoción entre los fans, quienes se sienten algo decepcionados al conocer esta cara oculta de la historia. Pero también ha generado un debate sobre la importancia de separar la ficción de la realidad y de cómo las apariencias pueden engañar. Muchos fans han expresado su sorpresa y decepción en redes sociales, pero también han llamado a la reflexión sobre la necesidad de no idealizar a los personajes y a las personas, recordándonos que todos somos humanos y que todos tenemos nuestras propias batallas personales. Este secreto no solo afecta la imagen de Hande y Kerem, sino que también pone en tela de juicio la idea que muchos tenían sobre el mundo del espectáculo, un mundo en el que los secretos y las apariencias juegan un papel fundamental. La bomba ha explotado y ha sacudido los cimientos del mundo turco. Se ha abierto un debate sobre la autenticidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, la presión a la que están sometidos los actores y la manera en la que se construye la imagen pública de las estrellas. En resumen, mis queridos adictos a las series turcas, hoy hemos explorado un poco más el universo de las historias de amor que nos han cautivado. Hemos visto cómo el amor, los secretos y los giros inesperados son elementos comunes en nuestras telenovelas favoritas. Hemos analizado cómo una simple serie de televisión puede generar un romance en la vida real, pero también cómo las apariencias pueden engañarnos. Y sobre todo hemos descubierto que detrás de cada historia de amor hay secretos que, tarde o temprano, salen a la luz. Hoy hemos aprendido que incluso las historias de amor más perfectas pueden tener sus sombras y que la realidad, a veces, puede ser muy diferente a lo que vemos en la pantalla. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las series turcas y que hayan encontrado este vídeo tan entretenido como yo al hacerlo. Quiero agradecerles una vez más por acompañarme en este espacio de chismes, dramas y romances turcos. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones sobre las series que mencionamos hoy o sobre cualquier otra serie que les haya robado el corazón. Me encanta leerlos y conocer sus gustos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos adictos a las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así podremos seguir compartiendo juntos la pasión por las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima.